Hoy les hablaremos de nuestro héroe nacional Cacique Lempira. Daremos a conocer su historia y por qué es un personaje destacado en nuestra historia. También daremos a conocer varios aspectos y reconocimientos que se han hecho en su honor por su valentía y determinación. Se darán a conocer dos versiones de cómo murió Cacique Lempira. Esas versiones son la versión de Mario Felipe Martínez, que es una de las versiones más certeras hasta ahora. La versión de Antonio de Herrera, que es la versión tradicional que ya todos conocemos. Empecemos por la historia del indio Lempira. Importante del indio Lempira. El indio Lempira es considerado un símbolo nacional en Honduras y reconocido como un líder indígena que se opuso a la conquista española en el siglo XVI. Lo más importante sobre el indio Lempira es su valentía y resistencia en la defensa de su tierra y su cultura indígena. A continuación vamos a destacar algunos puntos importantes relacionados con el indio Lempira. Resistencia frente a la conquista. Lempira lideró una valiente resistencia contra los conquistadores españoles en la región de que hoy se conoce como Honduras. Su liderazgo y habilidad militar se permitieron enfrentarse a las fuerzas españolas durante varios años, defendiendo su territorio y su pueblo. Símbolo e identidad nacional. El indio Lempira se ha convertido en un símbolo nacional y un emblema de la identidad indígena en Honduras. Su figura representa la lucha por la libertad, resistencia cultural y el orgullo de la herencia indígena en el país. Reconocimiento histórico. El papel del indio Lempira en la historia hondureña que ha sido ampliada en su reconocido y su valentía, determinación en la defensa de su tierra. Han sido unos puntos demasiado destacados como un ejemplo de resistencia y de la preservación de la identidad cultural frente a la conquista. En un resumen, lo más importante del indio Lempira radica en su papel como líder indígena, valiente y resistencia frente a la conquista. Su figura simboliza la lucha por la libertad y la defensa de la identidad de la cultura indígena en el país. ¿Cuál es la importancia del indio Lempira? ¿Por qué es importante el indio Lempira en la moneda? Es importante tener en cuenta de los detalles específicos sobre las acciones y los logros de Cacique Lempira. Pueden variar según las fuentes históricas disponibles, pero su liderazgo es resistencia contra la conquista española. El indio Lempira se encuentra en la moneda hondureña como un homenaje y reconocimiento a su legado histórico y su papel como líder indígena. Durante la resistencia contra la conquista española en Honduras, podemos contar con unas razones por las que se decidió influir en la figura del indio Lempira en la moneda. Símbolo y de la identidad nacional. El indio Lempira se ha convertido en un símbolo emblemático de la historia y la identidad indígena de Honduras. Su figura representa la resistencia y la lucha por la libertad, así por el orgullo y la preservación de la cultura indígena en el país. Reconocimiento histórico. La inclusión del indio Lempira en la moneda es un reconocimiento al papel histórico que desempeñó como líder indígena. Durante la conquista española, se desempeñó por su gran valentía y determinación en la defensa de su tierra. Fortalecimiento de la identidad cultural. La inclusión del indio Lempira en la moneda también tiene como objetivo fortalecer la identidad cultural y promover el sentido de pertenencia de la población hondureña, buscar valorar y la diversión étnica y cultural del país. Es importante destacar que la presencia del indio Lempira en la moneda de reconocimiento simbólico y un gesto de valoración histórica y cultural, que busca recordar y rendir tributo a la figura de un líder indígena destacado de la historia de Honduras. Algunos datos curiosos sobre el indio Lempira. Número 1. Nombre simbólico. Nombre Lempira no era un nombre real del líder indígena, sino el título que se le otorgó posteriormente en honor a su valentía y liderazgo. Moneda nacional. El Lempira es la unidad monetaria de Honduras desde 1931. El gobierno hondureño decidió adoptar el nombre de Lempira para su moneda como un homenaje al líder indígena y contribución histórica.
Representación en la moneda. En la moneda del Lempira se puede apreciar la imagen de un guerrero indígena que representa al indio Lempira. La figura muestra un hombre con un tocado tradicional y portando un arco y flechas simbólicas de su valentía y su lucha. Estatua en Gracias Lempira. En la ciudad de Gracias, en el departamento de Lempira, en Honduras, se encuentra una estatua de bronce de honor al indio Lempira. La estatua mide aproximadamente 20 metros de altura y se rige como un monumento emblemático de la religión. Día de Lempira. En Honduras, el 20 de julio se celebra el Día de Lempira como una fecha para conmemorar y recordar la valentía y la resistencia del líder indígena en la lucha contra la conquista española. Presencia en el arte y la cultura. La figura del indio Lempira ha sido fuente de inspiración para diversos artistas, escritores en Honduras. Se le ha representado en pintura, murales, esculturas y obras literarias resaltando su importancia histórica y su legado. Estos datos curiosos nos pueden permitir apreciar la relevancia y el impacto del indio Lempira ha tenido en la historia y la cultura hondureña, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y orgullo indígena en el país. De la muerte de Lempira está vinculada a la resistencia del pueblo lenca contra la conquista española en lo que hoy es Honduras. Lempira fue un líder indígena lenca reconocido por su valentía y liderazgo en la defensa de su tierra y su cultura. Según la historia tradicional, Lempira se levantó como líder de los lencas en la región occidental de Honduras a principios del siglo XVI, durante el periodo de la colonización española. Bajo su liderazgo, los lencas se unieron y organizaron la resistencia feroz contra los conquistadores españoles. Lempira fue conocido por su habilidad militar y estratégica y lideró numerosas batallas contra los españoles. Según la tradición, durante una de las batallas finales que tuvo lugar en el año 1537, Lempira se enfrentó personalmente a un destacado conquistador español llamado Don Pedro de Alvarado. La batalla entre Lempira y Alvarado fue feroz y épica. Según la leyenda, Lempira luchó valientemente contra Alvarado, pero finalmente fue traicionado por uno de sus propios hombres. Se dice que un indígena llamado Martín Calix, quien había sido cautivo y convertido al cristianismo por los españoles, se acercó sigilosamente a Lempira y lo mató con una lanza por la espalda. La muerte de Lempira marcó un golpe significativo para la resistencia lenca y su lucha contra la conquista española. Sin embargo, su legado y sus sacrificios se mantuvieron en la memoria del pueblo lenca y en la historia de Honduras. Es importante tener en cuenta que la historia tradicional puede contener elementos de mito y leyenda y puede diferir en algunos detalles de la versión histórica respaldada por evidencias documentales. La historia de Lempira ha sido transmitida a través de generaciones y puede haber sufrido modificaciones a lo largo del tiempo. Existe otra versión sobre la muerte de Lempira, encontrada en la Probanza de Méritos, un documento redactado en México en 1558 por Rodrigo Ruiz y descubierto por Mario Felipe Martínez Castillo en el Archivo General de Indias de Sevilla. Este documento trata del servicio de Rodrigo Ruiz en la conquista de Honduras con Francisco de Montejo y afirma que el capitán Lempira murió en combate cuerpo a cuerpo con el soldado español Rodrigo Ruiz, quien lo venció y luego le cortó la cabeza, la que fue exhibida en Comayagua y el Viejo Lancho como prueba fehaciente de la muerte de Lempira. El texto incluye como testigos a Alonso de Maldonado y Catalina de Montejo. No obstante, el historiador hondureño Mario Felipe Martínez ha puesto en duda esta versión de la muerte de Lempira de Antonio de Herrera. Martínez, al descubrir en el archivo de Indias una probanza que presentó el soldado Rodrigo Ruiz ante las autoridades españolas de México en 1558. En resumen, Rodrigo Ruiz narra la hazaña de haberse enfrentado solo a Lempira, provisto de su espada y rodela. Posteriormente llevó su cabeza como trofeo. Además, recibió en el camino muchas heridas de parte de los indios, heridas que casi le provocan la muerte.
Por su parte, el obispo Cristóbal de Predaza, quien se destacó en la defensa de los indígenas, en fecha de 18 de mayo de 1539, informa desde gracias a los reyes de España que al Empira fue necesario vencerlo con cierta industria, es decir, no en combate frontal, como dice Ruiz.